¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hacer un bloque, vamos a insertar atributos y vamos a agregarle visibilities para de último ver cómo podemos modificar los atributos dinámicamente cambiando los visibilities. Bien, no perdamos más tiempo entonces y vamos a crear dos figuras rápidamente. Solo voy a crear un círculo y un cuadrado. Esto es a modo ilustrativo. Ustedes pueden crear las figuras que deseen. Es nada más para que vean el cambio que va a tener en los visibilities. Solo centramos un poco y aquí lo tenemos. Entonces vamos a crear un bloque, ¿no? Seleccionamos los objetos que queremos crear como bloque. Tecleamos el comando block y nos pide un nombre. Vamos a ponerle de nombre figuras. Como observación, en algunos videos he visto que ponen el punto de inserción en un punto aleatorio, ¿no? Yo les sugiero que lo pongan en un punto útil. En este caso lo voy a poner en el centro, ¿sí? De repente, cuando ponen el punto muy alejado del dibujo y su bloque lo insertan en otro dibujo, pasa que el punto de inserción queda muy lejos de la figura. Entonces pues yo les recomiendo que lo pongan siempre en un punto de origen o en alguna esquina que les vaya a ser útil, ¿no? Bien, entonces ya pusimos el nombre, el punto de inserción y seleccionamos que nos abra el editor de bloques. Le damos OK y vamos a insertar un atributo. Definición atributo. Este atributo le vamos a poner nombre. Valor quizás cuadrado. El prompt no es necesario, no es obligatorio, pero pues como referencia podemos decirle nombre de la figura. No vamos a mover ningún otro parámetro, pero pues para que lo sepan, pues se puede hacer invisible, constante, algún otro valor, algún atributo, pero pues en ese momento no nos interesa mucho. Solo vamos a colocarlo y listo. Cerramos nuestro bloque, guardamos cambios y si se dan cuenta no aparece nuestro atributo. Bien, entonces solo tenemos que sincronizarlo. Presionamos el comando att-sync, le damos seleccionar bloque, seleccionamos, le damos que sí y aparece aquí nuestro bloque. Entonces este atributo ya lo puedo cambiar. Muy sencillo, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a crear los visibilities. Entramos, clic derecho a nuestro editor de bloques y necesitamos crear el parámetro de visibility. Entonces vamos a nuestro menú y seleccionamos visibility. Tenemos varias opciones. Seleccionamos visibility. Vamos a ponerlo un poco abajo del centro. Los grips nos determinan si queremos que desplegar los estados, ¿no? Entonces 0 no los despliega y un 1 va a desplegar los estados. Entonces al insertar el parámetro visibility se nos activa esta casilla que nos muestra los estados disponibles. Actualmente solo tenemos uno, entonces vamos a crear más. En estados de visibility vamos a crear dos en esta ocasión nada más. Vamos a renombrar este que ya tenemos como cuadrado. Creamos uno más que se llame círculo y le damos OK. Bien, entonces nuestros dos estados pues tienen lo mismo, ¿no? Reflejan lo mismo.
pero pues yo quiero desplegar solo una figura en cada visibility. Entonces nos vamos al primer estado, cuadrado, y seleccionamos la figura que no queremos mostrar. Entonces necesito ocultar el círculo. Selecciono círculo y me voy a esta casilla que dice hacer invisible. Hacemos invisible. Ahora nos vamos al siguiente estado, círculo. En el estado círculo yo quiero que sea invisible la figura cuadrada. Entonces selecciono cuadrado y le pongo hacer invisible. Muy bien, entonces ya tenemos cuadrado y círculo. Cerramos nuestro bloque y ya tenemos nuestros estados, ¿no? Bien, ahora yo quisiera que el nombre de la figura cambiara cada vez que modifico el visibility. Una opción pues es usar los lookups, ¿no? En donde yo selecciono un menú parecido a este, el valor que yo quiero que aparezca acá. Pero pues una desventaja es que, por ejemplo, si yo escribo aquí triángulo y si tuviera, perdón, algún otro valor del atributo y que no esté dentro de los lookups, pues lo que voy a hacer es que voy a borrar ese valor del lookup y ya no lo voy a poder modificar aunque seleccione el menú. Entonces vamos a usar esta herramienta de AutoCAD que se llama Block Table. El Block Table lo que nos va a permitir hacer es relacionar los estados visibility con los atributos. Entonces nos pide un número de grips y funciona como los visibilities. 0 nos oculta los estados y 1 nos los despliega. Le ponemos 1 y aquí tenemos para agregar las funciones que queremos relacionar, ¿no? Entonces le damos agregar propiedades y tenemos los visibilities y el nombre. Agregamos los dos. Como verán aquí, el visibility está en la segunda columna, pero yo quiero tenerlo en la primera. ¿Por qué? Porque la primera columna va a ser, digamos que la columna principal, y las siguientes van a depender de esta primera columna. Entonces yo quiero en este caso que el valor del atributo nombre dependa del visibility que yo elija. Entonces elijo, vamos a seleccionar los estados de visibility. Cuando yo seleccione círculo, yo quiero que en el atributo nombre me escriba círculo, y en el atributo, en el estado cuadrado, yo quiero que me escriba en el atributo nombre la palabra cuadrado. Entonces solo ponemos OK, cerramos nuestro bloque, guardamos cambios y vamos a ver. Aquí tenemos solo una flechita que viene siendo el del visibility, y si yo selecciono cuadrado vemos que aparece la segunda flecha. Este es del visibility y este es del block table. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vamos a entrar, clic derecho, editor de bloque. Resulta que pues solo activamos el block table para el estado cuadrado. Entonces tenemos que hacerlo visible también para el estado círculo. Entonces aquí tenemos esta opción para ver digamos que un poquito degradado aquellos objetos que no están visibles. Entonces es una vista básicamente esta pestaña.
Entonces yo quiero que este block table esté visible en todos los estados. Entonces selecciono, le doy clic derecho y le digo que sea visible para todos los estados. Entonces ya tenemos disponible el block table en todos los estados. Pero había otro detalle también. Resulta que pues estos menús se repiten. Aquí tengo círculo y también tengo cuadrado en los visibilities, y de igual forma en este block table me sale el cuadrado y el círculo. Entonces yo solo quiero desplegar un menú, un solo menú. Entonces seleccionamos el visibility, le damos propiedades y vamos a darle en grips 0 para ocultar su menú. Y pues ya que estamos aquí, vamos a cambiar el nombre al visibility. Yo quiero que se llame tipo. Damos clic afuera y ya nos lo cambia automáticamente. En el block table nada más tengo que fijarme que el nombre del visibility coincida con el valor que tengo acá en la columna. Entonces no hay ningún problema, vemos que coincide. Y ahora sí, cerramos nuestro editor de bloques, borramos cambios y ahora sí, solo tenemos un menú que despliega círculo, cuadrado, y si se dan cuenta, aquí yo tengo escrito triángulo. Este valor pues no lo tenía registrado en mi block table. Los valores registrados los puedo ver aquí presionando la flechita en propiedades y me despliega los valores disponibles. Entonces vemos que triángulo no está registrado, pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando yo seleccione el visibility, automáticamente me va a cambiar el valor del parámetro, y cuando yo vuelva al valor de cuadrado me va a respetar el valor que tenía configurado. Entonces no importa, como les decía, que yo cambie el valor en el atributo, porque cuando yo regrese a ese estado me lo va a volver a escribir correctamente. Entonces pues esta es una ventaja con respecto también a los lookups, porque como les decía, una vez que ustedes sobrescriben un campo de un atributo que estaba vinculado a un lookup, pues prácticamente ya no pueden volver a escribirlo, ¿no? Tienen que configurar ese lookup otra vez. Entonces con esta opción pues ya no es necesario, además de que se actualiza al momento, ¿no? Y no tenemos que estar regenerando el dibujo. Bueno, pues por mi parte es todo, amigos. Espero les haya sido de ayuda. Si tienen alguna duda con el tutorial, no duden en escribirme. Si les gustó el video, pues denle like, compártanlo con sus amigos. Estaremos subiendo igual próximamente material de programación en AutoCAD para hacer macros. Espero que les sea de mucha ayuda, de verdad. No se lo pierdan y suscríbanse, amigos. Muy bien, por mi parte es todo y nos vemos hasta la próxima. Bye.